En esta lección vamos a dirigirnos a las personas que no han programado nunca y les vamos a decir, tranquilos, no pasa nada, podéis seguir adelante con el programa, aprender a programar es muy sencillo y está al alcance de todos. Vais a ver, para los que ya habéis programado, que en esta lección vamos a decir también algunas cosas importantes de cara a lo que supone programar hoy en día y a lo que va a suponer programar en el futuro, que va a tener poco que ver con lo que hasta ahora conocíamos como programación. Existe un temor infundado hacia la programación por parte de aquellos que no han programado nunca. Programar es, en cierto sentido, como hablar un idioma extranjero. Y de hecho, cuesta menos aprender a programar que aprender a hablar un idioma extranjero. Para moverse en un país extranjero, en ocasiones basta con conocer algunos conceptos básicos. Saber cómo pedir un taxi o cómo reservar una habitación en el hotel, etc. Eso mismo sucede con la programación. Si no has programado nunca, o si has programado pero no tienes experiencia con los lenguajes de programación que utilizan las aplicaciones de inteligencia artificial, no te preocupes. Te vamos a ayudar para que tu estancia en este nuevo país extranjero sea lo más fácil posible. ¿Qué importancia tiene la programación en la inteligencia artificial? Las aplicaciones tradicionales de inteligencia artificial, más conocidas como aplicaciones de Machine Learning o Deep Learning, utilizan una forma muy sencilla de un lenguaje de programación llamado Python. Las nuevas aplicaciones LLM utilizan también una forma sencilla del lenguaje Python, pero además utilizan otros elementos de programación comunes a lo que se denominan aplicaciones full stack. Iremos viendo estos elementos poco a poco y de forma muy sencilla. Nuestra recomendación para aprender a programar es la siguiente. Aprender un lenguaje de programación, al igual que aprender un idioma extranjero, puede ser una tarea interminable en tiempo y materias de estudio. Imagina a un estudiante que quiera saberlo todo sobre el idioma alemán. Ese no es el camino que recomendamos. No necesitas saberlo todo sobre el lenguaje Python ni sobre los otros elementos de programación que intervienen en una aplicación LLM. Nuestra recomendación es, primero, estudia y comprende las partes de una aplicación LLM a nivel conceptual. Después, identifica las partes de Python y de otros elementos de programación que intervienen. Y finalmente, estudia y practica solo con esos elementos. En otras palabras, para pedir un taxi en Alemania, no hace falta estudiar los 5 años de la carrera de filología germánica. Y fijaros que muchos hemos cometido este error, que es antes de empezar a practicar o a estudiar o a conocer el desarrollo de aplicaciones, tanto de aplicaciones de inteligencia artificial como de aplicaciones de Internet, por ejemplo, en su día, pensábamos que teníamos que saberlo todo sobre los lenguajes de programación que intervenían. Y no solamente teníamos que estudiarlo todo sobre cada uno de los lenguajes que intervenían, sino que estudiábamos de la misma manera que hasta entonces habíamos estudiado otras materias, que era sencillamente a base de codos, de sentarnos delante de una pantalla o delante de un libro y de hacer resúmenes y esquemas y de tratar de memorizar todo lo que aprendíamos. Y ese es un método que no funciona, un método que te hará perder muchísimo tiempo y que te hará terminar en una frustración muy dolorosa. Y esto lo decimos por experiencia porque muchos de nosotros hemos pasado por ese camino antes de aprender el camino más rápido, el camino mejor y el camino que recomendamos ahora a todos los estudiantes. Hay una cosa muy importante. Tienes una enorme ventaja
frente a los que aprendimos a programar hace muchos años, que es que hoy programar es más fácil que nunca. Y la nueva inteligencia artificial tiene mucho que ver con esto. Si no has programado nunca, vale la pena, y yo te diría si has programado también, vale la pena que te suscribas a ChatGPT 4. ChatGPT 4 es la versión premium de ChatGPT. Suscribirse a ChatGPT 4 cuesta, creo que menos de 20 euros o 20, el equivalente a $20 al mes. Y por este poco dinero, que yo creo que es muy poco dinero comparado con lo que te aporta, contarás con el mejor asistente de programación del mundo al que podrás pedir que te resuelva cualquier duda, que programe por ti o que resuelva los errores de tus programas. Veremos muy pronto un ejemplo de ello. Programar junto con ChatGPT 4 es como tener al profesor al lado, o como tener a un ayudante al lado, o como tener a un compañero al lado. No tiene nada que ver con la programación tradicional. Hay otras herramientas de un nivel similar, como GitHub Copilot, que todavía es más avanzada. A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. Yo personalmente prefiero ChatGPT 4, pero estamos hablando de que la cantidad de cosas que puedes hacer hoy día como ingeniero de software, la cantidad de lenguajes que puedes utilizar, la cantidad de problemas que puedes resolver, la cantidad de soluciones que puedes terminar a lo largo de un día se ha multiplicado exponencialmente con respecto a lo que podíamos hacer hace solo un año. Por lo tanto, lo veremos pronto cómo es trabajar con ChatGPT 4 y verás que te lo vamos a recomendar para utilizarlo habitualmente, incluso al estudiar este programa y al realizar los ejercicios. Pero además de ChatGPT 4, es que tienes muchas otras herramientas a tu disposición y entre otras, pues verás que en la documentación nosotros te recomendamos algunas webs gratuitas como web3schools.com, donde aprenderás muy rápido todos los lenguajes que vamos a utilizar, o la mayoría de los lenguajes de programación que vamos a utilizar, o los lenguajes centrales, Python, JavaScript, etcétera. ¿Vale? Entonces, hoy programar es más fácil que nunca y hoy programar requiere menos memorización y menos aprendizaje que nunca. Además, es importante eh, que tengas en cuenta que te vamos a acompañar paso a paso, que te vamos a explicar los ejercicios paso a paso y que te vamos a proporcionar el código con nuestras explicaciones por escrito para que puedas repetirlo paso a paso por tu cuenta. Es decir, a diferencia de lo que normalmente se hace en otros cursos, que es sencillamente pues o bien escribir el código en la pantalla y que el alumno lo vaya copiando, o bien proporcionar el programa terminado para que el alumno lo pueda repetir o lo pueda estudiar. Nosotros damos el programa terminado con instrucciones incluidas. Y las instrucciones, como veréis, las vamos a incluir en varios formatos. Está el formato slides, de manera más resumida, y está también el formato notebook, que ya lo conoceréis, donde vamos casi párrafo a párrafo explicando cada parte del programa que vamos realizando. Hay una cuestión clave para resolver con éxito esta segunda parte. Es una cuestión sencilla, pero eso no significa que no requiera mucho esfuerzo. Y es que el único secreto es la práctica. Dominar la programación necesaria para construir aplicaciones LLM está al alcance de cualquiera. El único secreto es practicar. Y esto siendo muy fácil,
porque no es nada más que entrenamiento, pues requiere tener perseverancia, tener disciplina, dedicar tiempo y sobre todo repetir mucho. ¿Eh? Es como cuando a alguien le preguntan, oye, ¿es difícil perder peso? Y dice, no, no es nada difícil. Solo tienes que correr, hacer footing durante 1 hora al día. Bueno, correr durante 1 hora al día no es muy difícil, no hay que ser físico nuclear, pero exige disciplina, exige perseverancia, exige repetición, etcétera. Pues lo mismo ocurre con la programación. Está al alcance de todos, el único secreto es practicar. Recuerda, practicar. A diferencia de otras materias que solo requieren comprensión o un poco de memoria, para aprender a programar la clave es practicar, practicar y practicar. Está al alcance de cualquiera, pero requiere tiempo y perseverancia. Esto es muy importante para las personas que, como yo, tienen un background o un perfil más de negocio o menos relacionado con lo que llamábamos las ciencias cuando íbamos al colegio, ¿no? Que algunos íbamos a letras, otros iban a ciencias. Había también una salida que era el mixto, que era lo que hicimos personas como yo, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso los que estábamos en aquel plan de estudios que se llamaba mixto, lo que estábamos acostumbrados era a las técnicas tradicionales de estudio. Nos ponemos delante de un libro, vamos subrayando el libro, vamos haciendo un resumen, después ese resumen lo convertimos en un esquema, memorizamos el esquema y a partir de esa memorización podemos resolver, diríamos, o responder un examen sobre el conjunto de los contenidos. Ese sistema de estudio no sirve para aprender a programar. Y a veces es un poco curioso porque por mucho que se lo digas a una persona que está acostumbrada a estudiar con el sistema tradicional, le cuesta mucho estudiar de manera distinta. Y hay que decirlo una y otra vez. Y es muy interesante porque hay muchas personas que se empeñan en convertirse en las primeras personas que rompen ese principio, ¿no? Y que pueden estudiar programación de manera tradicional, pero una y otra vez se ha demostrado que eso no es posible. La única manera de aprender a programar es programar. La única manera de aprender a ir en bicicleta es ir en bicicleta, la única manera de pilotar un avión es pilotar un avión, ¿no? Entonces, muy importante que tengas esto en cuenta. Vamos a explicarte los proyectos, los ejercicios, los programas que vayamos haciendo. Te vamos a proporcionar los programas, las explicaciones de los programas. Vas a tener todo a tu alcance. Pero si no haces el esfuerzo de repetirlo y practicarlo y de trabajar con los materiales que te vamos recomendando, adicionales, etcétera, si no haces el esfuerzo de practicar, no aprenderás a programar. Lo cual, ojo, si por ejemplo eres un directivo de empresa y no vas a programar, sino que tendrás a tu cargo un equipo de ingenieros que serán los que programen, pues también será muy interesante para ti continuar con el curso, pues aunque no tendrás la necesidad de practicar la programación, sí te vendrá muy bien entender el proceso para poder dirigir a tu equipo de ingenieros o contratar a una consultoría externa. ¿Vale? Es decir, incluso en el caso en el que tú no vayas a programar, te puede venir muy bien entender cómo trabajan los ingenieros de inteligencia artificial, porque en un momento dado tendrás que formar un equipo técnico o contratar a una consultora técnica si no vas a desempeñar tú mismo la tarea. Si ya tienes experiencia en programación, te interesará conocer en este punto los principales elementos de programación que vamos a utilizar en las próximas secciones. Y con la siguiente lista vas a darte cuenta de la cantidad de componentes que tienen las aplicaciones LLM profesionales. Vamos a tocar el lenguaje Python. Cuando digo Python, estoy leyendo
la palabra Python como serpiente Python en inglés, que es el nombre, lo que da nombre al lenguaje de programación principal en inteligencia artificial, Python. Vamos a utilizar partes del lenguaje Python, vamos a utilizar frameworks de orquestación como LangChain, LlamaIndex y también la API de OpenAI. Vamos a utilizar frameworks como Langsmith y Langserve. Vamos a utilizar bases de datos vectoriales como FAISS y Postgres. Vamos a utilizar herramientas, digamos, lo que llamamos Toy User Interface, o sea, user interfaces de juguete como Streamlit. Vamos a utilizar frameworks de backend como FastAPI, servidores de backend como render.com, lenguajes de frontend como JavaScript, con frameworks como React, Next.js, Next.js, servidores de frontend como Vercel y también herramientas de cloud hosting, o sea, de hosting en la nube, como S3 de Amazon Web Services. Por lo tanto, como verás, en este programa vamos a trabajar con una gran cantidad de lenguajes de programación, de frameworks, de herramientas, etcétera. ¿De acuerdo? No dejes que te abrumen tantos elementos. Si tienes experiencia en programación, puedes decir, madre mía, la cantidad de cosas que vamos a ver. No te preocupes porque, primero, vamos a acompañarte paso a paso. Vas a ver que el camino va a ser sencillo y date cuenta que, como decíamos en los puntos anteriores, no necesitas saberlo todo de cada uno de estos lenguajes de programación o de cada una de estas frameworks. Solo necesitas saber lo estrictamente imprescindible para construir aplicaciones LLM, por lo menos en una primera fase. A partir de ahí ya irás desarrollando tus conocimientos en función del área de especialización que vayas eligiendo. Por lo tanto, si no has programado nunca, no te preocupes. Hemos visto que la programación es importante en el desarrollo de aplicaciones LLM, pero hoy es más fácil que nunca programar. Programar está al alcance de todos. Hay una serie de recomendaciones que te van a ayudar a aprender a programar más rápido y mejor, y te vamos a acompañar paso a paso. Por lo tanto, yo me quedaría con dos grandes recomendaciones. Primero, la importancia de practicar. Y aquí fíjate que muchas veces practicar eh, eh, vas aprendiendo conforme repites las cosas o conforme vas experimentando. La primera vez escribes un programa y no entiendes la mitad de lo que estás escribiendo. La segunda vez que lo haces empiezas a entender más. La tercera vez empiezas a cambiar algunas cosas y a experimentar, y a base de equivocarte y de preguntar a ChatGPT o preguntar a Google vas aprendiendo más cosas, etcétera. O sea, muchas veces el aprendizaje en programación supone tolerar esas primeras oleadas de trabajo que tú vas repitiendo, en las que muchas veces estás incómodo, no entiendes muy bien lo que estás haciendo, pero a base de ir repitiendo vas comprendiendo las distintas piezas que tiene el conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, la práctica y tener perseverancia. Y luego, por otro lado, muy importante lo que hemos dicho. No tienes por qué estudiar todo, aprender todo sobre cada uno de los lenguajes de programación o las frameworks que vamos a utilizar. Eh, para mí lo fundamental es, primero, que entiendas a nivel conceptual qué hace cada cosa, cada parte de las que componen una aplicación LLM, que lo comprendas y que luego veas qué herramientas utilizamos para construir cada una de esas partes. Y que aprendas inicialmente solo la parte de ese lenguaje de programación o de esa framework relacionado con lo que queremos resolver.
A partir de ahí podrás seguir avanzando conforme vayas teniendo más soltura. Pero en una primera fase yo te recomendaría ceñirte solamente a lo que vamos a utilizar en cada uno de los ejercicios. Por lo tanto, el mensaje principal de la lección: si no has programado nunca, tranquilo, y si has programado, tranquilo también. Ya estás más familiarizado con el terreno que veremos a continuación. En la próxima lección vamos a hablar de algunos consejos prácticos que te van a ayudar en esta segunda parte del programa.